¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y mientras esperamos aún de que termine este mugroso parón de selecciones que metieron a mitad de la temporada, donde todavía quedan casi 2 semanas para que vuelva a jugar el Barça, quiero seguir hablando sobre temas en específico, sobre jugadores, y en este caso el día de hoy vamos con el tema Ferran Torres con respecto a su actualidad y con su futuro a medio plazo con el Barça. Yo creo que un poco lo habrán visto en la miniatura. La intención de este video, ya digo, no es machacar al jugador, no es insultar al jugador, ni tampoco decirle que es un paquete o algo por el estilo, porque eso no tiene directamente ningún valor y es una fórmula muy vieja que se utiliza directamente para intentar rascar visitas, sino este video va con toda la intención contraria. En este caso, pues vengo a hacer una crítica futbolística de lo que está pasando en estos momentos con Ferran Torres y de hacer, ya digo, una crítica constructiva en busca de que el jugador mejore, porque es la idea. Si el jugador va a permanecer en el Barça, pues obviamente queremos que saque su mejor versión. Y dicho esto, ya habiendo hecho esta introducción barra aclaratoria, vamos a comenzar con el tema. En cuanto a mi opinión sobre el tema de Ferran Torres y su actualidad en el Barça, es un tema que sinceramente me da muchísima impotencia y frustración, y sobre todo porque me acuerdo la razón por la cual dije que iba a hacer este video en el momento que estaba haciendo la miniatura. Recuerdo uno de sus comentarios, uno de los suscriptores que me colocó, no sé si fue en el análisis del partido Barça-Rayo, que me puso que no machaque a Ferran, que no, como que interpretando como que iba con mala intención cuando había dicho que Ferran en ese partido era cambio cantado. Yo creo que se me malinterpretó. Yo de Ferran, ya digo, no opino que es mal jugador. Yo creo que Ferran es un jugador que en el Barça, pues la temporada pasada tuvo un arranque bastante ilusionante, donde finalmente quedó en un momento y nada más. Y también en los primeros 6 meses del Barça, que creo que es donde vimos su mejor versión, donde con Xavi tuvo un papel bastante importante, donde junto con Aubameyang pues ayudaron mucho a reconducir el trayecto de esa temporada que pintaba bastante mal. Y es un jugador que hoy en día lo es, y ya digo, a mí lo que me genera es sinceramente tristeza, porque creo que es un jugador que puede dar no uno, sino 1.000.000 de veces más de lo que estamos viendo actualmente en el Barça, y sobre todo con la versión tan triste que está dando en este comienzo de temporada con Hansi Flick. No desde el punto de vista necesariamente desde sus estadísticas, es decir, a ver, ha jugado 3 partidos como titular, ha sido reemplazado creo que en todos de ellos, y por ejemplo en este último en contra del Valladolid, pues pudo sumar su primer gol en la temporada en un partido que, bueno, ya estaba totalmente roto, totalmente abierto, y entró Ferran y, bueno, por suerte pudo convertir, a ver si ese gol pues le permite seguir sumando confianza. Pero ya digo, el problema con Ferran no es desde el punto de vista de sus estadísticas, sino de lo que él transmite actualmente como jugador. En resumidas cuentas y para ser lo más directo posible, Ferran Torres para mí, actualmente con lo que vimos en estos últimos 4 partidos, es un jugador que la sensación que te transmite es tan alarmante que si vos no ves la alineación del Barça antes de los partidos, ni siquiera te enterás que está jugando. Yo creo que es por eso que para mí el tema con Ferran es esta la clave. Es un jugador que, fíjate cómo han ido las cosas, ha sido titular en los primeros 3 partidos y han bastado tan solo 20 minutos de Dani Olmo en Vallecas para que pierda el puesto. Y si analizas también un poco en profundidad lo que han sido estos 3 partidos de Ferran, no, ya digo, sacando el tema de goles y asistencia, que eso me da igual, sobre todo por lo que él transmite como jugador, ya digo, o sea, es un tipo que vos lo ves en el campo y no hay diferencia entre jugar con Ferran y uno menos. Por ejemplo, el otro día en Valencia, en la primera jornada, todos los de la delantera estuvieron bien, salvo Ferran. Y también le pasó contra el Athletic, le pasó después en el otro partido contra el Rayo, que tuvo que ser claramente reemplazado en los primeros 45 minutos, porque ya digo, es un jugador que vos lo ves pasivo, que te transmite apatía, que es encima que si vos lo buscas en el campo, es un jugador que no aparece para jugar en corto, no aparece para jugar en largo, no se desmarca, no trabaja defensivamente como lo supo hacer cuando llegó al Barça. Es un jugador que es indisciplinado para realizar la presión alta, y es un tipo que incluso, por ejemplo, cuando tiene las ocasiones, se suma esto de que tiene ese factor que falla más de la cuenta, falla más de lo que es incluso normal para él. Entonces se junta esto y se hace un cúmulo de cosas, y ya Ferran Torres ya empieza a tener edad de un jugador que ya no es tan promesa como lo era hace unos años. Es un jugador que ya para mí la excusa que tiene es ninguna. Estamos hablando de un jugador que ya tiene 24 años de edad, que en teoría ya empieza a entrar a lo que se supone que según la carrera de los futbolistas sería la mejor versión de su carrera,
Y lejos de darte esa sensación de que Ferran quiera cambiar las cosas, la sensación que realmente parece que él te transmite es que está conforme con lo que hace. Es como que si él juega los partidos, en plan, hago lo mínimo posible, hago mi gol, cumplo y listo. Después el resto verá lo que hace. Y para mí, si él piensa de esta manera, claramente está equivocado. Porque ya digo, son 24 años, ya son casi 3 temporadas y media en el Barça. Lo pagado, que son los 55 millones de euros, pues es lo que es. Y el jugador de eso no tiene la culpa, pero no está rindiendo a la altura de lo que significa ser para mí un delantero del Barça, y más teniendo en cuenta de que se va a quedar mínimo o hasta el mercado invernal o hasta la próxima temporada, porque Ferran, de tener minutos, creo que lo va a seguir teniendo en la temporada, pero creo que es un jugador que, bajo mi punto de vista, no es consciente de la oportunidad que acaba de perder. Porque pasan los años y con el tema Ferran, salvo ya digo esos primeros 6 meses iniciales que tuvo en el Barça y el comienzo un poco de la pasada temporada, pasan los años y con Ferran seguimos la misma, y ya la excusa ¿cuál es? O sea, adaptación no puede ser, porque está jugando en su posición, y hasta incluso cuando juega en su posición más secundaria, por así decirlo, que es detrás del 9 o como delantero centro o hasta incluso como extremo derecho, es un jugador que tiene la capacidad para jugar en cualquiera de esas 3 posiciones y mostrar por lo menos una versión digna de lo que es él realmente como jugador. Porque eso es una de las virtudes que tiene él como jugador. O sea, es un tipo polivalente, pero el Ferran que estamos viendo actualmente para mí está muy alejado de lo que es una versión digna de él mismo como jugador. Es algo que no, la verdad que no lo entiendo, porque Xavi le da la confianza, Flick le da la confianza, y vos lo ves a otros jugadores que juegan en la delantera y es que todos le ganan en actitud, en ganas y por lo menos en aportar de manera verdadera para el equipo. Fermín en actitud le gana, Gavi en actitud le gana, Pedri en actitud le gana, Dani Olmo tan solo le bastaron 20 minutos, entre él y Rafinha hay directamente un abismo, Lamine con 16 años le gana, Lewandowski con los anillos que tiene y con una posible excusa de que sería, tengo 36 años, yo ya gané lo que gané, que jueguen el resto para mí, yo me tiro las zapatillas, hasta incluso Lewandowski pelea más en el campo con Ferran Torres, porque aquí incluso alguno podría malinterpretar y decir, bueno, vos entonces en Ferran tenés expectativas nivel Neymar, Ronaldinho, Messi o Suárez, y no, es todo lo contrario. Yo lo que quiero de Ferran es que vuelva a ser el Ferran que vino al Barça, que vuelva a ser el Ferran de los primeros 6 meses, el Ferran que era como un torbellino prácticamente, que defensivamente primero se rompía la cara como cualquiera, y incluso más por momentos que cualquier otro en el equipo, sobre todo en el tema de la presión alta, cuando replegaba siempre intentando apoyar al lateral, que en esos momentos era todavía Jordi Alba. Era un Ferran Torres que siempre se demarcaba por dentro, aparecía por fuera, y siempre se intentaba poner el equipo al hombro, creaba ocasiones, aparecía de cabeza, aparecía de 9, aparecía por derecha, aparecía por izquierda, contacto permanente con el balón, muchísimo movimiento sin pelota también, siempre exigiendo a los defensores. O sea, yo quiero volver a ver el Ferran que vi ese día contra el Napoli, en el empate 1-1, el día que él se larga a llorar, que cosa que no lo entendí. Yo lo que le pediría es a Ferran mostrarle los partidos que está haciendo actualmente esta temporada y que los compare con el que jugó ese día. Porque ya digo, que falle o no ocasiones me da igual, pero lo importante es que genere. Porque hoy lo ves a Ferran y no genera nada. Y ya digo, el problema está aquí porque es un jugador que va a tener minutos a lo largo de la temporada. Y lo más alarmante es que es la sensación conformista y triste que el jugador transmite. Porque ya te da hasta la duda de que si lo metes a Ansu Fati o a cualquier otro jugador, porque hasta incluso Pau Víctor en la pretemporada, vos lo metés y muestra más hambre e ilusión que este tipo. Y no puede ser así, porque ya digo, si yo no creyese en Ferran, o por ejemplo pensaría que fuese un paquete, yo no me enojaría. O sea, ¿por qué esperaría algo más de un jugador que considero que no es digno para jugar en el Barça? O sea, con Ferran me enojo porque, ya digo, es un jugador para mostrar 10.000 veces mejor de lo que está mostrando actualmente, y sobre todo con el sistema de Flick, que es más directo, que los extremos sobre todo no son de tanto uno contra uno, sobre todo el que juega por el sector zurdo, y pisan más zonas centrales y tienen un gran volumen de ocasiones. Vamos, o sea, Ferran con las características que tiene, con el pedazo de jugador que es, debería ser un jugador tranquilamente de, ya sea como titular o como revulsivo, siendo ese jugador 13-14 de la plantilla, tranquilamente meter entre 10 a 14 goles por temporada, porque la capacidad, ya digo, la tiene. Y lo vimos dentro del contexto Barça, Ferran ya siendo importante un montón de veces, sobre todo en esos primeros 6 meses, y un poco de chispazo lo vimos durante la temporada pasada con Xavi. Si es un delantero que tiene un montón de recursos, envergadura, polivalencia, interpretación del juego, tiene muchísimo gol, tiene capacidad para asistirlo, es que lo tiene todo.
pero no sé si será por una cuestión mental, no sé si será por una cuestión de él, o no sé, o está metido en su propia burbuja y no escucha, pero directamente de nada, y está metido en su propio mundo que lo aísla, y bueno, ahí ya será cuestión de él, y si tiene algún problema personal o algo, ya de antemano pido disculpas porque no lo conozco, pero repito, para mí Ferran es un jugador que de momento en su estancia en el Barça está desperdiciando la oportunidad de lo que significa jugar en el Barça. Y es un jugador que, repito, puede dar 10.000 veces más de lo que estamos viendo. En la delantera del Barça han jugado un montón de jugadores históricos. Ronaldo Nazario, Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Cruyff, Maradona y grandes jugadores que han pasado por la historia del Barça. Hemos tenido a los mejores delanteros de la historia, Henry, Eto'o, el propio Villa, que es un jugador que se asemeja mucho a las características que tiene Ferran. Yo no te pido a Ferran que dé esos rendimientos escandalosos, pero como mínimo séme un Pedro en la cancha. Séme un Pedro, séme un Rafinha, séme un Lamine por lo menos, algo. O sea, no puedes transmitir nada, porque por ejemplo en el caso de Joao Félix, bueno, cedido y te lo sacás de encima, problema de él. Pero en el caso de Ferran Torres, que se va a quedar en el Barça por lo menos durante esta temporada, o sobre todo hasta el mercado invernal, viendo que vamos a necesitar rotaciones durante la temporada, porque las competencias y los partidos son muchas, el jugador tiene que dar más obligatoriamente. O sea, tiene la 7 del Barça, tiene el dorsal de gente histórica como David Villa, entre tantos otros. O sea, es un jugador que ha sido internacional con España, que ha sido importante también con España, que ha tenido un buen papel en el City, que ha despuntado con el Valencia. O sea, es mucho mejor de lo que estamos viendo. Ferran Torres no es un paquete, pero el rendimiento que está dando actualmente, ya digo, es de un pasivo triste y que no transmite absolutamente nada. Y que la sensación que te da es que cualquier chico que aparezca jugando por ese sector zurdo le pasa como un camión desde el punto de vista de la intensidad, hambre y ganas. Y esto es algo que necesita él, de autocrítica o algo por el estilo, o pensar por lo menos en revertir esta situación. Pues ya digo, van pasando los años y la sensación que te da es que no termina de arrancar nunca, porque ya en el pasado también hablé un poco de esto cuando se hablaba de manera sobrehypeada sobre Ferran con el tema del tiburón la pasada temporada. En mi caso puedo decir que advertí, porque podía ser una racha tranquilamente. O sea, el jugador para que sostener ese nivel claramente necesitaba primero continuidad, más minutos, el asentarse en una posición fija y mantener ese nivel, o por lo menos la mayor cantidad de partidos posibles. ¿Qué pasó? Nada. Y la situación no hizo nada más que empeorar a lo que estamos ahora mismo, que es un Ferran que te da sensación de estar derrotado, que perdió el hambre y que perdió sobre todo la ilusión de jugar en el Barça, siendo una auténtica lástima, porque ya digo, es un jugador que para mí es muchísimo mejor de lo que estamos viendo, y es un jugador que para mí, según lo que vimos de él durante toda su carrera, es un jugador apto y digno para jugar al Barça, pero que, sea por la razón que sea, pues está bastante alejado de su nivel, y la sensación que te da es que está él conforme con eso, con ser un jugador que cumple y listo. Y ya digo, es una pena y es una lástima, y yo lo que espero es que con el pasar de la temporada pues despierte y que Ferran vuelva a ser Ferran. Yo creo que ahí está la clave, que él vuelva a reencontrarse con su fútbol, que vuelva a reencontrarse con las sensaciones, y esperemos que pueda triunfar en el Barça, pero ya digo, dependerá de él. Y no tengo nada más que comentar, lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.